Continuamos con nuestra serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan. Hoy comenzamos con una nueva epístola que es la segunda epístola del apóstol Juan. Y hemos venido estudiando estas epístolas con un lema. ¿Cuál es el lema? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos en nuestro sermón número 51 de esta serie. Recordemos que estamos viendo una serie de las 3 epístolas. Estamos en el sermón número 51 de esta serie, que es la introducción a segunda de Juan. Recordemos que siempre que vamos a empezar un libro, a estudiar un libro de la Biblia, pues lo que hacemos es una introducción, como para entender un poco el contexto, para poder entender qué es lo que estaba pasando. Y de esa manera, con el pasar del estudio, pues vamos nosotros teniendo un mejor entendimiento de lo que está hablando el apóstol, ¿no? Entonces, vamos hoy a hacer la parte introductoria de esta carta. Vamos a hacer la introducción a segunda de Juan. Hemos dicho que la razón por la cual estamos estudiando las 3 epístolas de Juan juntas es porque vale la pena, ¿no? Vale la pena porque las 3 epístolas tienen mucho en común. Muchas cosas en cada una de esas 3 epístolas pues son comunes. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, si nosotros miramos, el contexto es el mismo prácticamente, las circunstancias siguen siendo las mismas, entonces vale la pena que nosotros estudiemos esas 3 epístolas juntas y entendamos el mensaje completo que el apóstol nos quiere transmitir a través de las 3 epístolas, ¿no? Prácticamente de esta manera le podemos sacar mucho más provecho que si hiciéramos el estudio por separado. Entonces, las 3 epístolas fueron escritas a la iglesia de Cristo. Las 3 tienen el mismo propósito, tienen el mismo fin. Fueron escritas en medio de un tiempo de falsa doctrina, de apostasía, y fueron escritas para animar precisamente a los seguidores de Jesús, a los creyentes, a permanecer fieles en esa verdad que fue dada una vez a los santos, la verdad de las Sagradas Escrituras, ¿no? Las 3 presentan una temática similar, una temática muy parecida, y por eso estamos haciendo este ejercicio de estudiar las 3 epístolas juntas. Entonces, como ya vimos, Primera de Juan es considerada como una carta, pero en realidad es más una homilía o un sermón, ¿no? Aunque es considerada una carta, ustedes se dan cuenta por toda la forma en que está hecha, pues más parece un sermón, una homilía, que una carta. Si ustedes miran, no está el remitente, no están los receptores de la carta, no hay nada, sino que es más bien una homilía, una predicación, una enseñanza, ¿no? Y segunda y tercera de Juan tienen más características propias de la carta de aquel tiempo, ¿no? Y como tal, pues, como son cartas, pues vienen a ser más prácticas, ¿no? Recordemos que cuando se escribe una carta es por un asunto puntual, y se escribe con unos fines puntuales, y es lo que vamos a ver en estas cartas, ¿no? Entonces vamos a ver que es mucho más práctica porque son más las indicaciones del apóstol Juan a la iglesia o a una persona en particular, ¿no? Y pues obviamente como son más prácticas, pues son más aplicativas, ¿no? Vamos a tener mucho más de aplicativo en esta carta que en la que ya acabamos de estudiar. Entonces, las epístolas de Juan son importantes para la iglesia porque nos instruyen, nos animan para que permanezcamos firmes en la verdad. Nos advierten del engaño, nos permiten conocer el engaño del engañador, ¿cierto? Las prácticas, las estrategias del engaño, del engañador y de las falsas doctrinas. Y también nos proveen de instrucción y ejemplo de lo que la iglesia debe hacer en tales circunstancias, de lo que la iglesia verdadera debe hacer. Entonces, segunda de Juan es una epístola muy corta, si ustedes miran es un solo capítulo, pero es muy rica en enseñanza práctica para la iglesia. Yo quisiera introducir el estudio de esta segunda epístola a través de las 3 preguntas con las que suelo comenzar todo estudio de los libros de la Biblia, ¿no? Las introducciones básicamente nos hacemos 3 preguntas sencillas que nos van a introducir en medio de todo lo que va a ser este estudio de esta segunda epístola. Entonces,
¿Cuáles son esas preguntas? La primera de ellas es ¿quién le escribe a quién? ¿No? Para entender el contexto, para mirar realmente lo que estaba pasando en aquel momento, para empaparnos un poco de la realidad de la que nos va a hablar segunda de Juan, pues es necesario primeramente que entendamos quién le escribe a quién. Primeramente hablemos del autor, ¿no? Dice segunda de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, como nos hemos podido dar cuenta, en ninguna de las tres cartas se habla realmente del autor con nombre propio, ¿sí? En ninguna de las tres, como si lo hacen, por ejemplo, algunas cartas del apóstol Pablo, donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Con las de Juan no ocurre lo mismo, sino que se presenta de una manera anónima. En la primera, por ser más una homilía o una predicación que una carta, pues no hay tal cosa como que el autor se presente, ¿no? No se identifica el autor allí, ¿no? Por eso no vemos allí ninguna presentación de Juan, porque es más como una predicación. Y en segunda y tercera, él se identifica como el anciano, ¿no? El anciano. Así acabamos de leer en este versículo. Dice, el anciano a la señora elegida. El apóstol Juan se identifica como anciano, no solo por su edad avanzada, porque recordemos que Juan está escribiendo ya en los últimos, en la última parte de su ministerio, de su vida, cuando ya es un anciano, ¿cierto? Pero no solamente porque era un anciano físicamente, sino porque él tenía un lugar en la congregación como pastor, como anciano, como apóstol, como oficial, ¿no? Entonces por eso también se presenta como apóstol, como anciano, ¿no? Y hay quienes han querido poner en duda la autoría de Juan de estas cartas, pero la iglesia siempre ha tenido estas cartas como las epístolas del apóstol Juan, ya que en varios documentos de los siglos primeros, primero y segundo, pues esos documentos dan fe de esa autoría de Juan. Dicen que Juan, el apóstol, fue el escritor de esas cartas. Y también porque el autor se identifica a sí mismo dentro de la carta como un testigo ocular de los hechos de Jesús, junto con los demás apóstoles. Entonces, obviamente se deduce que fue un apóstol, uno de los testigos oficiales del Señor. Y también lo corroboran algo que es muy obvio, ¿no? Y es precisamente las evidencias del texto, ¿no? Las similitudes que hay entre el Evangelio y las cartas, las temáticas que son iguales, que como hemos podido ver en el estudio de Primera de Juan, son iguales que las del Evangelio, la lingüística, la teología de Juan está allí en esas cartas, la cristología de Juan. Recordemos que Juan tiene una cristología particular que destaca de los demás evangelios y en estas cartas vuelve y sale a relucir esa cristología. Y eso obviamente hace que se deduzca que esta es una carta del apóstol Juan. Lo mismo la similitud que tiene con el libro de Apocalipsis. Hemos visto cómo las imágenes que presenta Juan de la iglesia en las cartas son las mismas del Apocalipsis, ¿no? Es el mismo tema, la misma manera de dirigirse a la iglesia. Entonces, obviamente para la iglesia no queda duda de que esas son cartas del apóstol Juan. Y aparte de ser conocido como el discípulo amado, Juan el apóstol ocupó un lugar muy importante dentro de la escritura del Nuevo Testamento. Dentro de la iglesia apostólica, obviamente, pero también dentro de la escritura del Nuevo Testamento que, pues, al fin y al cabo a nosotros, los creyentes de este tiempo, pues, nos sirve muchísimo, ¿no? Las cartas del apóstol Juan son muy importantes y no solamente sus cartas. Recordemos que él es el autor del Evangelio, del cuarto Evangelio y de Apocalipsis. Así que fue un escritor importante dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Pero cuando la Biblia, cuando se habla de la Biblia, cuando se trata de la Biblia, pues tenemos que hablar no solamente del autor humano. Recordemos que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo y escrito por hombres, ¿cierto?
Es decir, Dios inspiró a los hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Por tal razón, cuando hablamos de los libros de la Biblia, cualquiera que estudiemos, pues también tenemos que decir que su autor real, su verdadero autor es el Espíritu Santo, es Dios, ¿cierto? Es decir, esta es palabra de Dios, el Espíritu Santo, de tal manera que todo lo que vamos a estar estudiando aquí, todo lo que vamos a estar leyendo en esta carta en los próximos meses, no es la opinión de Juan, no es la opinión de un hombre sabio nada más, no, sino que es la inerrante, perfecta, la sabia palabra de Dios. Entonces, eso es muy importante dejarlo claro en este comienzo, en esta introducción, que vamos a estar estudiando no las palabras de un hombre, no los pensamientos de un hombre, no la filosofía o la ideología de un hombre, sino que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Recordemos que segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor. Voy a leerlo hasta el 21. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos recuerda esa realidad. La Biblia es palabra de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso la invitación es que aprovechemos este tiempo que vamos a estar aquí, estos meses que vamos a estar estudiando segunda de Juan, que Dios nos permita aprovecharlos, porque lo que vamos a estar estudiando es lo que Dios dice, la palabra de Dios. Ahora hablemos un poco de aquellos a quienes Juan dirige su carta, ¿no? ¿A quién dirige Juan esta segunda carta? Dice segunda de Juan 1:1, volvámoslo a leer. Dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, de los receptores de esta carta, el texto no tiene mucha información. Miren que no dice tampoco nombre, ¿cierto? Como ya vimos, si nos damos cuenta, primera de Juan, como se puede ver más como un sermón, no se escribe directamente allí al principio a quienes está dirigida la carta, ¿no? Primera de Juan se puede entender que está escrita a una iglesia, pero la carta no dice a qué iglesia está dirigida. Y la segunda carta está dirigida a la señora elegida, es lo que dice el texto que acabamos de leer, ¿no? Y a sus hijos. Y esta puede ser una mención a una mujer de la iglesia, a una hermana de la congregación con sus hijos, o también hay quienes dicen que por causa de la persecución romana y la situación que se estaba viviendo en ese tiempo, a Juan le tocó escribir de una manera, digámoslo así, anónima, la carta para una iglesia, para la iglesia. Entonces, algunos piensan que de pronto esa señora elegida es la iglesia de Jesucristo, una iglesia local, y sus hijos vienen a ser, pues obviamente, los miembros de la congregación. Pero pues obviamente esa es una suposición, no tenemos certeza. El caso es que podemos decir que es para la iglesia, porque al fin y al cabo, sea una mujer con sus hijos o una congregación, es realmente para la iglesia. Pero aunque Juan no dice a qué creyentes de la iglesia se dirige, hemos dicho que por el contenido de los escritos del apóstol, muy probablemente la carta fue escrita, fue dirigida a creyentes de la iglesia de Asia Menor, ¿recuerdan? Así que esta iglesia a la que se dirige Juan, o esta señora elegida con sus hijos, pues seguramente hace parte de las iglesias de Asia Menor, es decir, de la que hoy en día es Turquía, ¿no? ¿Por qué decimos que lo más probable es que sea para esas iglesias? Porque Juan vivió y ministró a finales de su ministerio allí en ese lugar. Ese fue el lugar donde él ministró. A finales del primer siglo, él estaba allí como un anciano ministrando en esa parte en Asia Menor. Entonces, por eso se cree que allí fue
dirigida esas cartas, ¿no? A esas personas, a esa iglesia que era la iglesia con la que él estaba trabajando. Ahora, también tenemos que decir que aunque las cartas de la escritura, los libros de la Biblia tienen una razón de ser y tienen unas personas a las que están dirigidas esas cartas o esos libros, a Dios le plació en su soberanía dejarlas como parte de la palabra de Dios para precisamente que sean de enseñanza para toda la iglesia de Cristo. Entonces, estas cartas de Juan también son para nosotros. Podemos decir con toda certeza, con toda autoridad, que esta carta que vamos a estar estudiando en estos meses, pues está dirigida a nosotros, la iglesia de Jesucristo en la actualidad. Nosotros en esta congregación, hoy Dios nos quiere hablar a través de esa carta. Así que vemos esa primera pregunta. ¿Quién le escribe a quién? Pues el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Jesucristo. La segunda pregunta que quiero que nos hagamos es: ¿cuál es el contexto que rodea la epístola? ¿Cuál es el contexto que rodea la epístola? Recordemos que la palabra contexto quiere decir al lado del texto, ¿no? ¿Cuál es lo que está alrededor, ¿no? Y si nosotros vemos el contexto de la carta, qué situaciones, qué circunstancias rodeaban la carta, qué circunstancias rodeaban la vida del apóstol Juan, qué circunstancias rodeaban la vida de la iglesia a la que escribe Juan, pues obviamente nos va a quedar mucho más fácil que nosotros entendamos lo que nos quiere decir el apóstol en esta carta. Porque también hay mucho tiempo de distancia del tiempo en que escribe el apóstol a nosotros, ¿cierto? Hay mucha distancia y hay muchas cosas que no vamos a entender, sino entrando allí a ese tiempo, a ese entorno y mirando lo que estaba sucediendo. Entonces, aunque no viene fechada la carta, por la manera en que está ordenada las palabras, por el tema, por las circunstancias que se dejan ver dentro de la carta, pues se cree que Juan escribió la segunda epístola al mismo tiempo que la primera, o unos pocos meses o días después. Recordemos que históricamente nos ubicamos a finales del siglo primero, ¿no? Del primer siglo. Está terminando el primer siglo. La mayoría de los apóstoles para ese tiempo, la mayoría ya habían muerto. Pero Juan estaba vivo todavía y es un anciano de edad, pero también de oficio, ¿no? Es decir, él siguió trabajando, él seguía ministrando en la iglesia de Cristo, y en esta última etapa de su vida estaba ministrando en Éfeso, desde donde seguramente escribió esas cartas. Estando en Éfeso, escribe las cartas para la iglesia en la que él trabajó, que era la de Asia Menor. Entonces, esa es más o menos la situación histórica, lo que estaba pasando. En ese tiempo la iglesia se multiplicaba en medio del Imperio Romano. Era esa primera parte donde el imperio no era enemigo, pero tampoco era afín. Digo yo no era enemigo porque no fue una constante en el Imperio Romano, sino que muchos emperadores, creyéndose dioses o por algunas circunstancias, de momento se levantaron contra la iglesia de Cristo. Entonces, obviamente que había persecución, ¿no? por parte del imperio, pero no siempre, no en todo momento fue esa persecución, ¿no? Venía la persecución dependiendo del gobernante de turno. Cuando nosotros vemos las epístolas de Juan, pues obviamente hay persecución allí. Y lo que vemos aquí es que la iglesia se multiplicaba en medio de estas situaciones, de estas circunstancias, y junto con la multiplicación de los discípulos también surgen nuevos situaciones, nuevas problemas dentro de la iglesia, ¿cierto? Sí, se multiplicó la iglesia, se alcanzó otras partes del territorio que estaba conquistado por Roma, se expandió de una manera preciosa, se estaba expandiendo, pero también surgen muchos problemas. Y Juan en sus epístolas nos presenta un problema puntual, ¿no? Un engaño o una falsa doctrina con implicaciones morales que se había infiltrado en las iglesias a las cuales él estaba dirigiendo su carta, ¿no? Una falsa doctrina que corrompía el evangelio, ¿no?
que cambiaba el evangelio bíblico por un evangelio diferente y producía divisiones entre los creyentes. Y por estas características que describe el apóstol aquí en estas cartas, hemos dicho que ese engaño, esa falsa doctrina, se trataría de lo que se conoció con el tiempo como gnosticismo. Miren una cosa que es importante. En ese tiempo no se conocía como gnosticismo, ¿no? Apenas estaba surgiendo esa mezcla de religiones que hizo el misticismo, de creencias, y no se conocía con el nombre gnosticismo. Específicamente así no se conocía la secta. Pero ese era el comienzo de lo que después fue llamado gnosticismo. Entonces por eso hablamos de gnosticismo en medio de nuestro estudio. No porque se llamara en ese tiempo, sino porque esas fueron las bases del gnosticismo. Recordemos que el gnosticismo fue la herejía más peligrosa que amenazó la iglesia primitiva, o la iglesia apostólica más bien, durante los primeros 3 siglos. Por eso vemos en muchos documentos de la iglesia, a la iglesia sentando las buenas doctrinas en contra de los grupos gnósticos. Esa falsa doctrina surge como un intento de armonizar las ideas de la cultura, la filosofía griega y el evangelio. O sea, se hace como una mezcla de todo esto, un sincretismo. Y en nuestro estudio de 1 Juan ya conocimos cuáles fueron las características de esta falsa doctrina. Recordemos que vimos que esos falsos maestros profesaban ser cristianos, se infiltraban en la iglesia como cristianos supuestamente, ¿no? Pero ellos creían muy diferente. Ellos creían que Jesucristo no nació literalmente en la carne, que no habitó en un cuerpo real. Ellos creían que no fue real el cuerpo de Jesús, que no derramó su sangre, que no sufrió, que no murió, que no resucitó. Imagínense, que no resucitó con un cuerpo físico. Y eso es lo que pasa hoy en día en muchos lugares, ¿no? O sea, se dice creer en Jesús, pero no como dice la Biblia. Pero el problema no era solo un asunto de doctrina, sino que como nosotros sabemos, en los asuntos de doctrinas son importantes para la vida. Porque al fin y al cabo, mis hermanos, los asuntos de doctrina condicionan nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar condiciona nuestra manera de vivir. Como nosotros creemos, como nosotros pensamos, pues terminamos accionando, viviendo. Y por eso este problema no era solamente un asunto de doctrina, sino que era un asunto también de moral, de vida. Esos errores doctrinales daban pie a errores morales. Las creencias erradas de estos hombres les llevaban a una práctica libertina e inmoral. Recordemos que el gnosticismo fue conocido, digámoslo así, en dos vertientes, ¿no? Una vertiente muy legalista, digámoslo así, ¿cierto? Y otra que era muy libertina. Parece ser que la corriente de pensamiento gnóstico que se infiltró en las iglesias a las que escribe Juan era la libertina, ¿no? La de esas personas que optaban por decir que podíamos pecar y vivir como quisiéramos y que no importaba, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto se escribe también Segunda de Juan. Y Segunda de Juan se escribe dentro de ese contexto, pero con un problema específico, ¿no? A diferencia de Primera de Juan. Primera de Juan fue más doctrinal. Primera de Juan trató más los asuntos de doctrina, sentó las bases, explicó lo que estaba mal en estas sectas y mostró lo que la Biblia dice, lo que Dios dice. Eso fue Primera de Juan. Pero en esta Segunda de Juan, él se enfoca más en un problema específico. ¿Cuál era ese problema específico? Los falsos maestros diseñaron un ministerio itinerante. Es decir, que ellos iban de ciudad en ciudad entre las congregaciones donde Juan había ministrado para convertir a estas personas con sus engaños. Ellos se idearon la forma, el ministerio, un ministerio específico donde iban de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, llevando estas enseñanzas falsas.
Y esto lo hacían abusando del buen corazón y de la hospitalidad de la iglesia, ¿no? Recordemos que en ese tiempo no era tan ordenada la vida como hoy en día, de hoteles, de lugares donde hospedarse, sino que muchas de las realidades era que cuando una persona viajaba de un lugar a otro enseñando, pues tenía que ser recibida en un hogar, alguien la tenía que abrir la puerta y allí ellos, abusando de esa hospitalidad, pues hicieron esta forma de extender su engaño, y estaban abusando de la hospitalidad de los creyentes para llenarles su mente de falsa doctrina. Entonces, en esta carta, el apóstol lo que hace es advertir de esta situación a la iglesia, les dice, cuidado porque esto está pasando, y también da instrucciones precisas al respecto. Esta carta es importante para nosotros porque las mismas realidades que vivía la iglesia en ese tiempo están vigentes para nosotros hoy. Si ustedes se dan cuenta, las falsas doctrinas abundan en nuestro tiempo y más que nunca se ha tratado de armonizar la cultura pagana con la fe del evangelio. Es ahora un tiempo donde esto es lo que se ha puesto de moda, ¿no? A tratar de armonizar las cosas del mundo, la forma de pensar del mundo, su filosofía, sus ideologías, con lo que la Biblia dice. Y muchos que se dicen ser creyentes piensan que el Salvador es una persona que es totalmente diferente a lo que la Biblia nos enseña. Creen en el Salvador a su manera y profesan un evangelio falso influenciado por la cultura, por la filosofía de turno, por las creencias del mundo. Y eso obviamente es lo que estaba pasando en la iglesia a la que escribe Juan. Por eso es tan pertinente el mensaje de segunda de Juan para nosotros. Hoy en día tenemos cristianos machistas, cristianos feministas, cristianos abortistas, cristianos sodomitas, ¿cierto? Mejor dicho, tenemos cualquier cantidad de mezclas, ¿cierto? Cualquier cantidad de intentos por armonizar la cultura con la Biblia, y eso obviamente es contrario a lo que Dios nos enseña en las Escrituras, ¿no? Los falsos maestros siguen aprovechándose del buen corazón de la iglesia, de la hospitalidad cristiana, y los creyentes, que muchas veces son perezosos, que no estudian con juicio, que son indoctos e inconstantes muchas veces, porque también es un problema en la iglesia, pues terminan siendo presa fácil de los lobos rapaces de las falsas doctrinas. Así que este mensaje de segunda de Juan no solamente está vigente hoy, sino que es muy necesario para nosotros, la iglesia de Cristo en la actualidad. Amén. Y vamos a pasar al tercer punto, la tercera pregunta. Entonces ya vimos cuál es el contexto. Ahora, ¿cuál es el mensaje del apóstol? Si ese es el contexto, si esa es la realidad que se está viviendo en la iglesia, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje del apóstol en estas epístolas, ¿no? Entonces, en el versículo 2, el apóstol deja clara la causa por la cual escribe. Miremos lo que dice, ¿no? Dice, segunda de Juan 1:2, dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros, ¿no? La causa es evidente, Juan la está diciendo. La causa por la que Juan escribe es la verdad. La pregunta es, ¿a qué se refiere Juan con la verdad, no? ¿Por qué dice la verdad? ¿A qué se está refiriendo con la verdad? Pues en la primera epístola de Juan ya aprendimos que el apóstol habla de la verdad en dos sentidos. Primeramente, usa esa palabra verdad para referirse a Cristo, ¿no? Recordemos que uno de los ejes temáticos de la primera epístola de Juan que vimos fue que Jesucristo es la verdad. ¿Recuerdan? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Pues ese es un eje temático de primera de Juan. Jesús es la verdad. Así que cuando Juan se refiere a la verdad, habla muchas veces de Jesús, pero también se refiere a la verdad en otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? En las palabras de verdad que Dios nos ha dejado en las Escrituras. En las Sagradas Escrituras, en los escritos bíblicos, ¿cierto? En la verdad revelada por Dios. Recordemos que Dios revela su verdad y la plasma en lo que nosotros tenemos como las Sagradas Escrituras, los libros inspirados. Y en esta segunda epístola el apóstol nos recuerda la importancia de la verdad. Es más, el tema, podemos decirlo así,
El tema de segunda de Juan es la verdad, ¿no? En esta segunda epístola el apóstol es mucho más práctico y va a hablar de la verdad como fundamento de la práctica cristiana. Ese va a ser el tema prácticamente. La verdad como fundamento de la práctica cristiana. Entonces va a ser muy práctica esa carta. Nos va a enseñar mucho acerca de la práctica cristiana. Ese es el tema importante dentro del contexto de la falsa doctrina que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Se encontraba en un momento donde el gnosticismo había entrado, o lo que fue después el gnosticismo, había entrado y había persuadido a muchos hermanos, había dañado, había causado divisiones, y al igual que las demás sectas de error, este gnosticismo estaba siguiendo la misma estrategia habitual, la misma estrategia de siempre, la que empezó en el huerto, Satanás, y que ha sido prácticamente el modus operandi de las falsas doctrinas, de las filosofías engañosas y de todo medio por el cual el mundo pretende engañarnos, ¿cierto? ¿Cuál es esa estrategia o qué pasos, cuáles son esos pasos de la estrategia del enemigo para engañar? Pues vamos a ver esos tres pasitos sencillamente. Lo primero que hace el enemigo para engañarnos y lo primero que hizo el gnosticismo para entrar a las iglesias a las que le escribe Juan es congeniar con la persona o con la iglesia local a la que él va a engañar, a la que pretende conquistar, ¿no? Así que él comienza de esa manera, tratando de congeniar con la víctima, ¿no? Y así comienza todo engaño, tratando de crear un vínculo que comprometa a la persona. Generalmente es un vínculo de amistad, un vínculo de respeto, un vínculo de hermandad, o incluso lo usa el enemigo mucho, que es tratar de hacer un favor para que la persona le quede debiendo prácticamente. La persona se sienta comprometida. Entonces miren la astucia del enemigo. Así fue en Génesis, así fue la serpiente. Recordemos que la Génesis dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que habían en el huerto. La serpiente era astuta, ella sabía lo que estaba haciendo. Recordemos que es Satanás el que estaba haciendo ese engaño, ¿no? Y el relato da a entender que Eva y la serpiente se conocían. Dice, la serpiente dijo a la mujer, como que ella ya había creado un vínculo, ya había creado una relación de tal manera que le fue fácil llegar a Eva. Recordemos que Absalón utilizó la misma estrategia cuando quiso rebelarse contra su padre. Él creó vínculos de amistad con personas del pueblo, con líderes del pueblo, con sacerdotes del pueblo, imagínense, e incluso con el general, con un general. Antes de empezar su rebelión, él ya había creado unos vínculos lo suficientemente fuertes para que cuando él se levantara contra su padre y lo traicionara de la manera que lo traicionó, pues mucha gente lo siguiera. Esa siempre ha sido la estrategia del enemigo. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 2, leamos un poco acerca de este acontecimiento. Miremos cómo es la estrategia del enemigo. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Miren, este hombre madrugaba a engañar, madrugaba a levantar su estrategia. Dice, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Miren esa manera tan astuta de entrar en el corazón de esta gente. Dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Mire, no se dejaba hacer la honra, la venia. ¿Eh? Y dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel.
lentamente fue creando vínculos con personas en el pueblo, de tal manera que cuando él levantó su rebelión, pues sencillamente muchos lo siguieron. De la misma manera, este grupo de personas que habían infiltrado en la iglesia, pues habían creado esos vínculos, de tal manera que cuando levantaron su engaño, pues muchos que los apreciaban, ¿cierto? Pues terminaron yendo detrás de ellos. Y es nuestro pecado, mis hermanos, el que nos hace amar al lisonjero. Si ustedes se dan cuenta, eso era lo que estaba haciendo Absalón. Con lisonjas se estaba ganando el pueblo. Lisonjas es cuando nos elogian, nos tratan bonito, pero no de manera sincera, sino con un fin perverso en el corazón. Eso se llama lisonjas. Y en nuestro pecado, nosotros solemos amar al lisonjero, al que nos habla bonito, al que nos dice cosas bonitas, pues por nuestro pecado terminamos apreciándolo. Y en cambio, mis hermanos, terminamos rechazando al que nos dice la verdad. Y eso es contrario, pero es contradictorio, pero es que es la realidad de nuestro pecado. Nos cae mal muchas veces el que nos dice la verdad. Y amamos al que nos lisonjea, y eso es la realidad. Por eso el hombre se deja engañar tan fácilmente. Los falsos maestros gnósticos habían podido entrar a las congregaciones de esa manera. Se habían podido infiltrar gracias a ese engaño, ¿no? A esto que nosotros vemos aquí de crear vínculos con las personas. Y es la primera etapa del engaño del enemigo. La segunda, el segundo paso en la estrategia del engañador y de las falsas doctrinas es poner en duda la verdad, ¿no? Primero crean unos vínculos afectivos, luego ponen en duda la verdad. Miren que no es de una que expresan su punto, no, sino que aquí ya empiezan a poner en duda la verdad. Todo engaño entra de manera sutil y generalmente lo hace poniendo en duda la verdad. Eso fue lo primero que hicieron este grupo de falsos maestros que entraron a las iglesias, a las que escribe Juan, poner en duda las palabras de Juan, poner en duda lo que ya se les había enseñado. Recordemos que la serpiente dijo a Eva en el huerto unas palabras muy interesantes. Miren lo que dice Génesis 3:1. Vamos a leerlo hasta el 4. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Notemos cómo la serpiente intentó desvirtuar la palabra de Dios. Dios había dicho: si el día que comieres de este fruto, ciertamente morirás. Pero la serpiente dijo: no morirás. Y esa es la misma estrategia del enemigo hoy en día. El enemigo no ha cambiado. Satanás, a través de sus ideologías, filosofías mundanas, a través de la falsa doctrina, sigue haciéndolo de la misma manera, sigue actuando de la misma manera. El ateísmo, por ejemplo, dice: Dios no existe, ¿cierto? No hay Dios. El liberalismo teológico dice: la Biblia no es inspirada. Ahí ya está poniendo la duda de la verdad. El cientificismo dice que no fuimos creados. La filosofía libertina de este mundo dice que no hay moral absoluta, que cada quien puede hacer lo que se le ocurra, porque al fin y al cabo no hay una moral absoluta. Todo eso no es otra cosa que el mismo engaño de la serpiente que intenta desvirtuar la verdad absoluta, la verdad de Dios. Esa es la manera en que él opera, constantemente lo hace, en todo lugar, en todo el mundo lo hace. En muchos ejemplos bíblicos podemos ver la misma situación. Primero se crean vínculos afectivos, vínculos que nos unan, y luego empieza a poner en duda la verdad. Y el último paso en la estrategia del enemigo es formular el engaño. Cuando ya se ha creado un vínculo afectivo con la persona, cuando ya se ha puesto la verdad entredicho, ¿sí? Que la persona dice: realmente lo que me enseñaron como que no, ¿cierto? Realmente esto que dice la Biblia como que no.
realmente lo que dice Dios, como que no. Entonces, ahora sí, el enemigo formula su teoría, su engaño, manifiesta su mentira. Y vemos en nosotros otra vez en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, miren lo que dice, volvamos a leer ese 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y miremos que enfáticamente el enemigo le dice a la mujer, no moriréis, sino que Dios les está mintiendo, sino que Dios no quiere que ustedes sean como Él. La pareja en el huerto, Adán y Eva, habían pasado muchas veces al lado de ese árbol, muchas. Y seguramente habían volteado a mirar al árbol, ¿y cómo lo veían? Seguramente lo veían como lo que era, ¿no? Un árbol peligroso. Dios dijo, no comeré, ese no se toca, ya no vayamos, no nos metamos con eso. Pero notemos cómo la serpiente con su engaño hizo que Eva mirara al fruto con otros ojos, ¿cierto? Miren que el texto dice que Eva miró el fruto como un árbol codiciable, bueno para ella, para alcanzar sabiduría. Antes Eva pasaba y veía el fruto y decía, eso significa muerte, yo por allá no me meto, no voy a tocar eso. Pero una vez ella dejó que el enemigo creara el vínculo y el enemigo pusiera en duda la verdad y el enemigo expresara su engaño, pues una vez pasó todo eso, ella empezó a mirar con otros ojos. Y ese es el poderoso veneno del engaño. Es el poderoso veneno de la falsedad. Cuando lo bebemos hace que dudemos de la verdad. Hace que veamos las cosas de una manera diferente a la que es en realidad. Y al igual que Eva, terminamos tomando decisiones basadas en ese engaño. Y finalmente, cuando estamos sufriendo las consecuencias, es que nos damos cuenta de la realidad. Ustedes recuerden que, ¿qué dijo Eva cuando Dios la confrontó en el huerto? ¿Sí recuerdan? Ella dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Obviamente ella se estaba excusando, pero ella se dio cuenta de que la serpiente la había engañado. Mis hermanos, cuando Satanás promete todo lo que promete, cuando la falsa doctrina entra y promete todo lo que promete, finalmente no da nada. Es un engaño, como dijo Eva, es un engaño. Y cuando Eva vio las circunstancias, vio las consecuencias de sus actos, ella entendió, dijo, la serpiente me engañó. Obviamente esa no era una excusa delante del juez, ¿no? Cuando Eva dijo, la serpiente me engañó, Dios no dijo, ah, bueno, tranquila, no. Recordemos que Dios nos hizo conscientes, personas conscientes, nos dio su ley. Dios le había dado su ley a Adán y Eva. Él les dijo, no coman de ese árbol. Dios nos creó responsables. Y así como nos creó responsables, a Adán y a Eva les tocó responder delante de Dios. Por eso, en esta epístola que empezamos a estudiar hoy, el mensaje del apóstol es muy tajante. El mensaje del apóstol es muy directo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese mensaje del apóstol? ¿No? ¿Cuál es el mensaje del apóstol? Si esa es la realidad, si esto estaba aconteciendo, si el engaño se estaba metiendo de esta manera, pues la pregunta es, ¿cuál es el mensaje del apóstol en esta carta? Pues en ese mensaje del apóstol podemos también dividirlo o sintetizarlo en tres frases sencillas. Tres frases sencillas que van a sintetizar lo que es el mensaje del apóstol Juan en esta segunda epístola. ¿Cuál es? Primeramente, Juan nos anima a nosotros los creyentes, a la iglesia, a no congeniar con el engañador, a no congeniar con el engañador. No podemos congeniar con el engañador. El enemigo quiere congeniar con nosotros, pero nosotros no debemos congeniar con él.
Ya vimos que el engañador de manera hipócrita y lisonjera quiere crear unos vínculos afectivos con la víctima, ¿no? Con la persona a la que quiere engañar, con la iglesia a la que quiere engañar. Pues Juan es enfático en su carta. Juan es enfático amonestando a la iglesia para que no se lo permita. El humanismo nos ha enseñado prácticamente que debemos nuestra amistad a todo el mundo, ¿cierto? Que debemos nuestra amistad a todas las personas, que debemos empatizar con todo el que se nos atraviese. Pero ¿qué dice Juan? Juan dice que no le debemos nuestra amistad a todo el mundo, dice Juan. Que no debemos abrir nuestro corazón a todo el que se nos ponga en el camino. No debemos abrir nuestro corazón. Debemos tener cuidado, y es lo que Juan nos dice aquí en esta epístola. No congeniemos con el enemigo. La Biblia dice que somos un pueblo santo, que somos un pueblo diferente al mundo. Lo hemos visto en Primera de Juan, ¿recuerdan? Que hemos sido hecho un pueblo santo, es decir, apartado para Dios. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos hablar con nadie o que no podamos relacionarnos con nadie, porque eso sería absurdo, ¿cierto? Como habitantes de esta tierra, pues tenemos que relacionarnos con todo el mundo. Necesitamos los unos de los otros en este mundo, de tal manera que tenemos que relacionarnos con negocios, con muchas cosas, tenemos que relacionarnos. Así que aislarnos, pues, no es una opción. Pero la Biblia sí nos dice que no podemos abrir nuestro corazón a cualquier persona, que debemos ser cuidadosos al momento de crear vínculos. No podemos ofrecer nuestra amistad a cualquiera, la Biblia nos lo dice. No podemos unirnos en yugo desigual con el mundo porque es contrario a nosotros. Y de eso tenemos nosotros que tener cuidado. Éxodo 34:11, miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero leerlo hasta el 17. Éxodo 34:11 al 17 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza. Ojo, guárdate de hacer alianza. No dice que de hablar, no. Dice, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Alianza era cuando se les permitía vivir dentro del pueblo de Dios. Él dijo no. Dice, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando con sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Miren que Dios explica el asunto. Él dice, no se pueden crear estos vínculos porque sencillamente ellos los van a arrastrar a ustedes al pecado. Toda persona que nosotros dejemos entrar a nuestra vida nos va a traer cosas buenas o malas. Toda persona que dejemos entrar a nuestra vida va a afectar nuestra vida, sea para bien o para mal. Por eso la advertencia del Señor de no dejar entrar a nadie, así como así, sino que nosotros podamos discernir, podamos entender. Muchas personas viven sufriendo las consecuencias de abrir su corazón a cualquier persona. A personas que no valían la pena, que no debieron haber dejado entrar, pero que después de haberlas dejado entrar, lo único que le trajeron a su vida fue desgracia. Y yo les digo, mis hermanos, nuestro corazón no es un basurero. No permitamos que se llene de relaciones tóxicas, que se llene de relaciones dañinas, mundanas, lisonjeras, hipócritas, que lo único que hacen es desviarnos del camino, robarnos el tiempo que es tan valioso que Dios nos ha dejado, quitarnos la vida y apartarnos del Dios vivo al que servimos. No dejemos entrar esa clase de relaciones, no le abramos la puerta a estas cosas. El pueblo de Dios debe ser selectivo,
La Biblia nos enseña, debe ser selectivo, debe considerar muy bien las personas con las que va a unirse, ya sea en una sociedad, en una amistad, en una relación. Debemos tener cuidado. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, dice la palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mis hermanos, debemos tener cuidado. Juan nos dice que no podemos nosotros crear vínculos con cualquier persona, vínculos afectivos, de relación de amistad. Esas relaciones deben ser con personas de la fe, con creyentes. Sí, la Biblia no nos llama a aislarnos, todo lo contrario. La Biblia dice que mientras que estemos aquí en la tierra, seamos luz para los demás. ¿Cómo vamos a hacer luz si no nos podemos relacionar con las personas? No, tenemos que relacionarnos con las personas y ser luz. Pero nuestro corazón no lo podemos abrir a cualquiera. Nuestro corazón no lo podemos abrir a cualquiera. Juan nos está enseñando, nos está diciendo que no podemos nosotros empatizar con el enemigo. Lo segundo que nos enseña Juan en esta carta es que la verdad es el fundamento de la práctica cristiana. Y eso es muy importante y va a ser un tema especial dentro de la carta. Va a ser el tema de la carta. No son los sentimientos, no son las emociones, no es la ideología de turno la que determina lo que debemos hacer. Quien determina si lo que hace el hombre es bueno o es malo, no es la sociedad, no es la psicología, no es el humanismo. Es más, ni siquiera los líderes religiosos determinan lo que es bueno y qué es malo. ¿Quién determina esto? Dios. El que determina si lo que el hombre hace es correcto o no es correcto es Dios. Y si ustedes se dan cuenta, a diferencia del humanismo, dentro de la voluntad de Dios está que nosotros le digamos a muchas personas no. Está que nosotros nos neguemos a muchas cosas. Miren, el mundo es muy humanista, pero nosotros no, nosotros somos bíblicos. La Biblia nos llama a decirle no a muchas personas. Nos llama a cerrarle la puerta a muchas personas, a no abrírsela. La Biblia nos manda a que nos neguemos a darle la bienvenida a algunas personas. Imagínense ustedes, o sea, miren que esto no es humanismo. Esto es cristianismo. No podemos nosotros abrir la puerta a cualquiera. Dice la Biblia nos enseña que incluso no podemos brindar ayuda al que sea, porque estamos participando de sus obras. Dice segunda de Juan 1:10, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Miren la realidad bíblica. ¿Sí ven que es diferente al humanismo? Hoy en día tenemos el humanismo arraigado en nuestra cultura, de tal manera que todos quieren ser muy diplomáticos, muy abiertos, muy de todo, pero la Biblia dice no. La verdad práctica cuando vienen a traernos falsa doctrina es que nosotros no le digamos bienvenido. Es lo que dice Juan. Y es la verdad que nos enseña Juan en esta carta. Ahora, la verdadera práctica cristiana se fundamenta en lo que Dios mandó y no en lo que a nosotros nos parezca bueno. Muchos cristianos viven su cristianismo como a ellos les parece. Dicen, pero es que yo no le veo nada de malo, pastor. Pues que esto yo no le veo nada de malo. Si usted quiere vivir conforme a lo que a usted le parece, pues vívalo así. Pero la Biblia nos llama a vivir de acuerdo a lo que Dios estableció. Miren lo que dice Efesios 5:6. Dice, nadie os engañe, vamos a leerlo en adelante, dice,
Nadie os engañe con palabras vanas. Mire, la amonestación de Pablo es a que no nos engañe con palabras vanas. Dice, porque por esta causa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Si nos engañan, terminamos participando con ellos. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Miren, no nos engañen porque el fruto del Espíritu es ¿cómo? Es en bondad, en justicia y en verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Miren, ese es un llamado importante. Comprobar lo que es agradable delante del Señor. Hay que comprobar, ¿sí? Cuando usted piense que no hay nada de malo en esto, compruébelo. ¿Cómo lo comprueba? Con las Sagradas Escrituras. ¿Qué dice Dios? No es que le parece a usted, es que dice Dios, ¿cierto? Comprobando lo que es agradable para no terminar participando con sus obras. Lo que debemos hacer es comprobar lo que es agradable, no dejarnos engañar. ¿Esto le agrada a Dios? Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando nos dejamos engañar, terminamos participando en las obras infructuosas de las tinieblas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tiene duda en su proceder, consulte con la Biblia. La Biblia así dice. ¿Qué de malo tiene? Dicen muchos. Pues no es que ¿qué de malo tiene? Es ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta correcta. ¿Qué dice la Biblia? Por eso el tema importante para el apóstol Juan en esta carta, mis hermanos, es la verdad. Porque ella determina nuestra práctica. Ella es la que va a determinar nuestra práctica en realidad. En esta carta vamos a ver lo que Juan nos quiere explicar acerca de la verdad en 10 enseñanzas. Esa va a ser todo nuestro estudio de segunda de Juan. 10 enseñanzas acerca de la verdad. Finalmente el apóstol nos enseña en esta epístola a desechar todo engaño. A desechar todo engaño. No podemos empatizar con el enemigo, ¿cierto? Juan eso fue lo primero, ¿cierto? No podemos empatizar con el enemigo. Lo segundo es que la verdad es la que determina lo que es bueno y lo que es malo. La verdad es el fundamento de la práctica cristiana. Y lo tercero es que debemos desechar todo engaño. Juan no es diplomático en este asunto. Toda enseñanza que no se alinee con la verdad debe ser desechada. Y ese es el llamado a Dios a través de toda la Escritura. Desechemos el engaño y busquemos la verdad. Crezcamos en la fe. Dice Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechando todo engaño, pues más bien deseemos como niños la palabra, la leche espiritual. Así que mis hermanos, quisiera terminar con esta introducción resumiendo lo que va a ser este estudio de segunda de Juan. En este estudio, Juan nos advierte del engaño y la estrategia del enemigo, que intenta crear unos vínculos afectivos para engañarnos, que pretende poner en duda la verdad y que finalmente expone sus engaños de manera descarada, astuta. Y Juan nos está advirtiendo en esta carta cómo opera el enemigo. Por eso nos hace un llamado a no congeniar con el engañador. Sí, el enemigo quiere congeniar con nosotros, pero nosotros no congeniamos con el engañador. Nos recuerda que la verdad y no las emociones, no los sentimientos, no la ideología de turno, sino la verdad es el fundamento de la práctica cristiana. No es qué se siente o qué siente fulano o si es que usted no tiene sentimientos. No, es qué dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que debo hacer? Ese es el fundamento de la práctica cristiana, la palabra de Dios.
Es Dios quien determina lo que debemos hacer y finalmente Juan nos amonesta para que desechemos todo engaño. Todo lo que no se alinea con la verdad debe ser desechado. No podemos ser nosotros muy diplomáticos con esto. Sencillo. Si no es verdad, lo desechamos. No podemos aceptar al engañador. No podemos terminar nosotros siendo engañados por él, por bajar la guardia. Dios nos llama a través de esta carta a una práctica de la verdad. Y como les dije, en esta carta vamos a estar hablando, Juan nos va a hablar de la verdad en 10 enseñanzas puntuales y es lo que vamos a estar viendo. Así que yo quiero que terminemos este tiempo orando al Señor, agradeciendo por su palabra, pidiéndole a Dios que nos ayude con este estudio que comenzamos hoy en segunda de Juan, que nos hable, que nos dé entendimiento y que nosotros podamos crecer como iglesia de Cristo. Amén. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu misericordia, tu bondad, que nos permite venir hoy a acercarnos a tu palabra, leer, estudiar. Gracias porque ya terminamos con la primera epístola del apóstol Juan y hoy empezamos con la segunda. Señor, tenemos un desafío completo por delante con relación a la verdad a través de las enseñanzas del apóstol Juan. Yo te pido hoy, te pedimos hoy como iglesia que nos ayudes en estas 10 enseñanzas a poder nosotros tener nuestro corazón abierto como el corazón de Lidia, nuestro corazón dispuesto para entender, para aprender, para accionar, para transformar nuestra vida conforme a tu palabra. Señor, que a través de este estudio podamos nuestra mente ser renovada, totalmente transformada, Señor, por la palabra de Dios. Permítenos, Señor, a través de estas 10 enseñanzas, ser edificados, fortalecidos, animados. Ayúdanos a mejorar cada día en nuestra práctica como iglesia, como familia. Danos discernimiento, danos sabiduría, danos carácter también a través de esto que nos vas a enseñar, Padre. Te damos muchas gracias porque siempre tú nos enseñas provechosamente, porque vemos tu gracia preciosa moldeando nuestro corazón pecaminoso y renovándonos por tu palabra. Te damos a ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.